supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Sí, Señor, en esta mañana, Dios, venimos delante de ti, Padre precioso. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas, Señor. Ministranos, Padre precioso, a través de tu preciosa palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Pon gracia, favor y denuedo para poder impartir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor mi Dios, porque solo tú eres digno. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Cuán bueno y cuán hermoso es morar los hermanos juntos en armonía. Amén. Qué bello y qué alegre es poder estar cada domingo, estar recibiendo del Señor, estar recibiendo las enseñanzas bíblicas. Hace 8 días el pastor Javier nos estaba hablando un tema muy tremendo. ¿Alguien recuerda el título del mensaje? Día 1. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Era lo que estábamos viendo hace 8 días, un mensaje bíblico centrado, el cual no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de su preciosa palabra. Y hablaba allí también de los discípulos. Y recuerde que un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Cuántos son discípulos acá? Amén. Somos discípulos del Señor. Y un buen discípulo pues tiene que ir y predicar las buenas nuevas de salvación. No es la labor únicamente del pastor, sino todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Estos días pasados tuve la oportunidad, digamos en parte de mi trabajo, de predicarle el evangelio a una mujer de origen brasileño, una mujer de edad, la cual le abordé con una pregunta acerca de la existencia de Dios y de la creación, como lo narra el libro del Génesis. La respuesta de esta mujer inmediatamente, ella me dijo que creía en Dios. Entonces yo dije, bueno, vamos por buen camino. Pero realmente ella me decía que no creía acerca de la teoría de la creación como lo narra el libro del Génesis. Entonces pues yo traté de empezar a explicarle, de hablarle algunos versículos, pero realmente ella me decía que no, que ella le daba credibilidad a la teoría de la evolución darwinista, que es una teoría realmente científica y evolutiva que no tiene base realmente bíblico. Ella me decía que realmente ella creía que al morir el ser humano, realmente la persona iba a reencarnar, porque yo pues también realmente le hice esa pregunta y pues también pues le respondí con lo que decía de la Biblia. Lo paradójico es que esta mujer, ella me argumentó que ella había participado en la traducción de la Biblia portuguesa realmente a otro idioma, o sea que por ende ella había leído toda la Biblia. Y realmente pues en ese momento vino como un versículo a mi corazón. Yo decía, la letra mata, mas el espíritu realmente vivifica. Así que el mensaje del día de hoy tiene que ver realmente pues con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y esa es la composición nuestra, que es la composición tripartita, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque como le decía, a veces le podemos preguntar a una persona que si cree en Dios, la persona dice que sí, pero realmente está llena de argumentos. Y recordemos que 2 Corintios 10:5 dice que tenemos que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces puedo encontrar o puedo ver o puedo darme cuenta que encontramos personas que son almáticas, emocionalistas, y encontramos personas que son espirituales. Esperamos en el Señor que los que estamos reunidos acá seamos personas espirituales. ¿Y el espiritual qué hace? Busca las cosas del espíritu, busca las cosas espirituales. Así que vamos a ir a nuestra cita bíblica principal. Está en 1 Tesalonicenses 5:23. Si tiene su Biblia puede abrirla, si no, pues aquí están los versículos en el monitor. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo escribiendo allí a la iglesia de Tesalónica, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces ya aquí encontramos en este versículo base que el ser humano está compuesto no solamente de cuerpo, sino de un espíritu y de un alma. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar acerca del cuerpo. Entonces, cuando tú y yo decimos que creemos en Dios, y yo le digo, ¿cuántos creen en Dios? Por supuesto, todos me van a levantar realmente la mano. Entonces, cuando yo creo en Dios, yo debo creer en Dios conforme nos dice la Escritura. Y cuando yo voy al libro de Génesis, en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que tenemos un principio que fuimos creados por Dios, somos criaturas de Dios inicialmente y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que la teoría evolucionista no tiene sentido.
tu abuelita no fue un chimpancé, ¿sí? Porque empezamos a buscar los antepasados y no, realmente aquí está realmente que dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén. Entonces el ser humano debe entender que ciertísimamente hay un principio, que hay un creador que ha establecido unos estatutos, unos principios, los cuales la humanidad o los cuales las personas que dicen creer en Dios deben realmente conocer a Dios. No se puede conocer a Dios por medio de la filosofía. La única forma de conocer al Padre Eterno es por medio de la Escritura. No hay otro medio, no hay otro camino. El único camino es la palabra. Por eso nos centramos nosotros como iglesia en ser una iglesia completamente bíblica, que forma creyentes bíblicos y que forma ministros completamente bíblicos. Y ese debe ser el modelo de iglesia que debemos tener, y el modelo de iglesia que lamentablemente se ha perdido hoy. Si hiciéramos como una encuesta, miráramos la mayoría de iglesias, lamentablemente se han perdido, porque ya no predican la palabra, sino se concentra en experiencias completamente humanistas o enseñanzas humanistas. Entonces el genuino creyente se debe caracterizar por creer que fuimos creados por el Padre. Usualmente cuando predicamos a personas, recuerde que las personas tienen argumentos, y uno de los argumentos, como me decía esta mujer esta semana, era que ella creía en Dios, creía en la Biblia, pero que no creía que habíamos sido creados según el Génesis. Entonces realmente pues no está creyendo realmente como dice la Biblia. Pero es ahí donde nosotros como discípulos, como buenos creyentes, debemos argumentarnos de la palabra de Dios. Entonces usted se va dando cuenta que la palabra de Dios no es para que se la aprenda el hermano Jaime, se la aprenda el pastor Javier, se la aprenda el hermano Miguel, sino todos debemos escudriñar la palabra de Dios, conocerla. Si yo les preguntara en este momento cuántos esta semana sacaron su Biblia y leyeron por lo menos unos pasajes bíblicos, ¿cuántos lo hicimos? Amén. Muy pocos, y deberíamos ser todos. Debe ser un hábito que debe tener el creyente. Hay pastores que no tengo tiempo. Es que usted se imagina la semana que tuve. No, todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Lea la palabra. Diariamente como iglesia les enviamos una pequeña porción del evangelio, un pasaje bíblico y una pequeña explicación. Pero no se conforme con eso. Usted mismo aliméntese de su Biblia. Y vamos a ser como molestones en esto, pero lo bueno es que cada creyente tenga su propia Biblia. Que usted venga a la iglesia y traiga su espada. Imagínense ahorita los soldados allí en Ucrania yendo a la guerra sin armamento. ¿Se puede imaginar? Pues lo mismo es un creyente que no porta su Biblia. Y si alguien no tiene su Biblia, no puede, pues nos dice, y la iglesia le puede proporcionar una Biblia. Pero tenga ese buen hábito de empezar a escudriñar las Escrituras. Natalia dice, aquí tengo mi Biblia. Amén, gloria al Señor. Pero que se nos vuelva un hábito realmente escudriñar la palabra del Señor, porque por eso es que hoy en día hay tanto engaño, por eso hay tanta confusión, porque los creyentes almáticos de hoy en día a todo le dicen amén, gloria a Dios. Y eso no debe ser así, debemos examinar, debemos corroborar realmente la palabra del Señor. Entonces, volviendo a nuestro tema del día de hoy, estamos hablando del cuerpo, del alma, del espíritu, estamos mirando acerca del cuerpo. Vamos a ir al Salmo 139, 13. Dice, porque tú me formaste, dice el salmista, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué bonito salmo, allí el salmista reconociendo que obviamente fuimos nosotros creados. Ahora bien, nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Y cuando le digo cuidar nuestro cuerpo, no es que va a salir ahorita inmediatamente a la reunión y vaya allí al gimnasio más cercano y haga la inscripción. El pastor dijo que debíamos cuidar nuestro cuerpo. No, ya le voy a explicar de qué se trata. Primera de Corintios 6, 19. ¿Por qué debemos cuidar nosotros nuestro cuerpo? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no habita como el Antiguo Testamento, allí en el lugar santísimo, sino ahora habita dentro de cada creyente. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Así que debemos cuidar nuestro cuerpo de toda contaminación que está relacionada con el pecado. Pero hoy en día hay personas que están más interesadas en cuidar su cuerpo físicamente, van a la ciclorruta, van al gimnasio y pues realmente pues digamos que no es que esté mal, pero todo se debe hacer en su tiempo. Entonces, someten su cuerpo
a una rutina de ejercicio, de gimnasio, y cuando vamos al médico, el médico nos pregunta: ¿usted camina? ¿Usted hace ejercicio? ¿Sí les ha pasado eso o solo a mí? Que el médico nos pregunta y nos recomienda que debemos realmente caminar. Pero realmente cuando yo voy a la Biblia me recomienda que más de cuidar el cuerpo físico, lo que debo cuidar realmente es mi espíritu. Primera Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal es bueno y provechoso. Para poco, correcto. Recuerde que yo a veces leo mal y ustedes son como los hermanos de Berea que están ahí con la lupa pendiente. Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Así que no pierdas el tiempo tanto en el gimnasio, sino realmente, dice 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Debemos ejercitar realmente nuestro espíritu. Amén. Así que por causa del pecado, nuestro cuerpo está sujeto a una ley de descomposición, de deterioro. ¿Cuántos años tiene, hermano Abelardo? ¿Cuántos años tiene? ¿80 y? 91 años tiene el hermano Abelardo. Entonces esta cita es para usted y para todos nosotros. Entonces nuestro cuerpo está sujeto a una ley de descomposición, de deterioro, y es lo que dice 2 Corintios 4:16. Estamos hablando del cuerpo. Dice: por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué pasa? Que se va desgastando, está hablando a creyentes, dice, no obstante el interior se renueva de día en día. O sea que un creyente, nos desgastamos por fuera, pero por dentro, ¿qué pasa? Que nos vamos renovando. El problema es que las personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que no han entregado su vida a Cristo, pues ellos se están desgastando tanto por fuera como por dentro. Hay un deterioro realmente completo. Entonces no debemos desmayar, hermano Abelardo, porque a veces venimos aquí a la casa, visitamos al hermano Abelardo, ¿cierto? Y el hermano Abelardo dice: me duele aquí, me duele allá, y mejor dicho, toca preguntarle qué es lo que no le duele. Pero le decimos que no desmayamos, y esta fue la palabra que esta mañana realmente hablé con el hermano Abelardo. Pruebas. Entonces los creyentes debemos enfocarnos en la parte interior o en el exterior. ¿Ustedes qué dicen? En el interior. ¿Correcto? ¿Y por qué nos preocupamos más en el exterior? ¿Qué es lo que nos suele pasar a todos? ¿Realmente es cierto? Nos arreglamos, nos peinamos, las mujeres se maquillan, se ponen bien bonitas para venir a la iglesia, bueno, para ir a todo lado, porque la mujer de por sí para salir a la tienda aún se arregla. Pero nos enfocamos a veces más en el exterior, y no es que esté mal, tampoco es que va a salir allí sin peinarse, sin bañarse, porque el pastor dijo que cuidara el interior, y entonces no se van a bañar y no se van a arreglar. No le estoy diciendo realmente eso. Le estoy diciendo que debemos cuidar nuestro interior. Perdón, el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:14, dice: sabiendo que sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Amén. O sea que tú y yo debemos tener conciencia, saber que un día nosotros vamos a abandonar este estuche. Este cuerpo es prestado. Amén. Y el cuerpo tiene que volver, como dice Génesis 3:19, ¿a dónde vuelve? Al polvo de la tierra, porque realmente de allí fue tomado. En muchos estudios bíblicos hemos hablado acerca de la muerte. Recuerde que la muerte, ¿qué significa? Significa una separación. Eso es lo que significa realmente la muerte. Y les he dicho muchísimas veces que la muerte nunca fue el diseño original de Dios. Eso es lo que hacemos a veces en los funerales, que es triste cuando nos toca como pastores, como ministros, ir realmente a presidir allí un funeral. Es lo que decimos, realmente la muerte nunca fue el diseño de Dios. Porque cuando hay un funeral, ¿qué pasa? Las personas están como consternadas, están diciendo: bueno, pero si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué murió mi familiar? ¿Por qué murió este niño? ¿Por qué murió mi esposa? ¿Por qué murió mi esposo? Y es lo que debemos entender nosotros por medio de la palabra, que simplemente la muerte fue introducida a causa de ¿qué? Del pecado, de la desobediencia, pero nunca fue el diseño original de Dios. Y allí está en el libro de Génesis. Usted puede leer en el libro de Génesis, allí realmente las descendencias, los primeros hombres, dice que vivían muchísimo tiempo. Matusalén vivió 969 años y así sucesivamente vivían casi el milenio, porque la muerte nunca fue el diseño de Dios. Amén. Fue introducida por causa del pecado. Pero debemos tener realmente la conciencia realmente de que si un día partimos, ¿a dónde vamos a estar? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo enseñó?
Y el apóstol Pablo. En 2 Corintios 5:8, me gusta esta confianza que tenía Pablo. Ojalá todos tuviéramos esa confianza. Dice Pablo en 2 Corintios 5:8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y dónde? Presentes al Señor. Qué bonita confianza que tenía el apóstol Pablo. Pero en el tiempo de la pandemia estábamos asustados. ¿Y si me da el virus? ¿Y si me muero? ¿Cierto? ¿Y qué será de mis hijos? ¿Y qué será de mi esposa? ¿Y qué será de esto? Pero el apóstol Pablo realmente tenía esa confianza. Y esa es la confianza que debemos tener, hermano Abelardo, todos. Tener la confianza en el Señor, que un día, el día que abandonemos este cuerpo, porque este cuerpo es corruptible y esto corruptible no puede realmente estar delante de la presencia de Dios, pero el día que partamos, si Cristo no ha venido antes, debemos estar seguros que vamos a estar presentes realmente allí al Señor. Y está hablando realmente a creyentes, a cristianos, porque sabemos que el destino de las personas que mueren sin Dios no es este. Una persona que no tiene temor de Dios no puede decir, no, yo muero y voy a ir a la presencia de Dios porque soy bueno, porque he hecho buenas obras, porque le he dado a los pobres. No, de eso no se trata de eso. Y eso lo hemos visto en el tema de la justificación. Es un tema que vamos a estar abordando, Dios mediante, entrando el próximo año, o sea, en un par de días. Así que no temamos en cuanto a ese suceso. Pero mira lo que sí debemos temer. Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se da cuenta cuál debe ser nuestro temor? Nuestro temor realmente es el Señor, esa reverencia por su palabra, que nosotros realmente vivamos la vida de Dios y perseveremos en el camino del Señor. Ser cristiano, ser creyente no es fácil. Vienen dificultades, vienen aflicciones. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuántos tuvieron aflicciones, tuvieron situaciones este año, tal vez todos levantarían la mano. Pero no debemos colocar nuestra mirada en lo temporal, en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. ¿Alguien ha visto a Dios? Ninguno. Entonces Dios es eterno. Y es allí donde nosotros debemos poner nuestra mirada, no en tu carro, no en tu casa, no en la cuenta, no en lo que tienes, sino realmente en lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Pero también debemos entender que mientras que estamos en este cuerpo, tenemos una lucha con el pecado. Siempre he dicho que el peor enemigo de cada uno de nosotros, o el peor enemigo del cristiano, ¿quién es? Nosotros mismos, nuestra propia carne. Y a veces estamos peleando con el vecino, con la suegra, con el hermano, con las demás personas, pero no miramos hacia adentro nuestro, hacia nuestro interior. Esta carne realmente se opone a las cosas de Dios. Y Pablo lo decía allí a la iglesia de Roma, en Romanos 7:24, Pablo decía una cita que me gusta muchísimo, decía, miserable de mí. Pablo no decía, yo soy el gran apóstol, el gran siervo de Dios, que estoy escribiendo el Nuevo Testamento, gloria a Dios, soy el superapóstol. No, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces tenemos un cuerpo de muerte, un cuerpo que está realmente por esa naturaleza pecaminosa alineado al pecado. ¿No les ha pasado que a veces queremos hacer lo bueno y qué pasa? Y hacemos lo malo. ¿A cuánto nos pasa? A todos. Qué bueno. Y Pablo lo dice ahí en Romanos 7, el 19 al 20, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿somos salvos por obras, por portarnos bien? Somos salvos por la gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. Ninguno de ustedes lo merecía, y yo menos. Pero eso significa gracia, un regalo inmerecido. O sea que el Señor nos justificó. ¿Vale la pena servir al Señor? Amén. Claro que sí. Sigue diciendo Pablo allí, Romanos 7, 22, 23, dice, porque según el hombre interior, o sea que si hay algo dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, dice, según el hombre interior me deleito, ¿a dónde? ¿En las pasiones del mundo? Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Así que dentro de nosotros tenemos un interior que se conoce como el alma o el espíritu. Ya les voy a explicar cada una de estas partes, lo vamos a ver en la segunda parte de nuestra enseñanza. ¿Hasta aquí estamos claros? Tenemos un cuerpo. Usted está presente hoy en cuerpo, ¿correcto? Pero también hay una composición que nos dice la palabra que es el alma. Y el alma es donde se alojan los pensamientos, se alojan las emociones, se aloja el intelecto, se aloja la voluntad. Es por ese motivo, ¿alguna vez alguno ha ido a un psicólogo? Todos dicen, no, pastor, yo no, eso es para los locos. Pero sí hemos ido a un psicólogo. Cuando vamos de pronto para un trabajo, ¿cierto? Tenemos que ir a un psicólogo a que nos hagan una prueba a ver si somos aptos para entrar o no. A mí en el último trabajo me tocó estar ante una persona, un psicólogo, y hacer una prueba, algunas preguntas. Pero realmente los psicólogos tratan a sus pacientes es en el área del alma, porque en el alma es donde se alojan las emociones del ser humano. Y tristemente hoy hay iglesias que se han vuelto almáticas y tienen a las personas entretenidas, y dice la persona, es que allá me siento bien. Pues claro, ¿cómo no se va a sentir bien si hay un buen auditorio, si hay buenas cámaras, si hay sonido, si hay aire acondicionado? Pues lógico que tiene que sentirse bien, y se vuelven emocionalistas. Yo por muchos años, y no me da pena decirlo, fui un cristiano almático, lleno de emociones. Amén, aleluya, gloria a Dios, el Señor me va a llevar a las naciones. Y mi hogar tal vez tenía cierta crisis. Pero el almático no le importa eso, sino todo, amén, aleluya. Y sale, mejor dicho, como en una nube. No coge taxi, sino sale en una nube de esas iglesias. Pero vuelve a la realidad, porque se vuelven emocionalistas. Y eso es lo que se maneja en el alma. Para que usted me entienda, una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que es almática, que todo lo filtra en sus pensamientos. En cambio, ya ahorita vamos a ver la parte del espíritu. Una persona que se mueve por el espíritu es una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido vivificado. Entonces, cuando vienen personas, usted ha invitado a personas a la iglesia, de pronto le dice al familiar, camine y me acompaña a la iglesia. Y vienen a veces ese tipo de personas y de pronto cantan, de pronto se emocionan con la música, ¿cierto? Y terminan las palmas. Y están en la palabra, pero ellos realmente no entienden. Ya le voy a explicar a ellos por qué no entienden, amén. Pero vamos a buscar evidencia bíblica que sí tenemos un alma, porque muchos dirán, pastor, usted está inventando. No, yo no estoy inventando, yo le estoy hablando realmente la Biblia. Por eso me gusta coger muchísimos versículos para poder soportar lo que realmente estamos hablando. No peleé conmigo, peleé con la palabra de Dios. Génesis 2:7 dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde fuimos formados? Y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. O sea que tenemos un alma, ¿correcto? Entonces hasta aquí tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Pero también la Biblia recomienda que debemos cuidar el alma. Mateo 16:26, así como recomendaba que debemos cuidar nuestro cuerpo, también nos dice en Mateo 16:26, debemos cuidar nuestra alma. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esta es la imagen reflejada de cientos de artistas, de famosos que presumen sus riquezas. Estos días estaba mirando, pues a veces nos pasa que nos podemos mirar las redes sociales, y estaba mirando a un influencer famoso presumiendo sus vehículos, presumiendo su casa, todo eso. Y yo decía, wow, este hombre lo único que tiene es dinero. Yo decía, pero pobre hombre, porque realmente no tiene a Cristo en su corazón. Ellos no tienen conciencia acerca de cuidar su alma, acerca de ser espirituales. Ellos están más interesados en las cosas de este mundo. Por eso el mismo Señor dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Así que no te preocupes y no te afanes por las riquezas. No te afanes que por hacer esto, por hacer lo otro. Claro que tenemos que ser responsables, claro que tenemos que ser esforzados, valientes, porque tampoco vamos a ser cristianos flojos. Ay, no, el pastor dijo que no me esforzara, entonces yo me quedo aquí en la casa. No le quiero decir eso el día de hoy. Quiero decir que por encima de todas las cosas cumplimos el primer mandamiento, y es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces no te preocupes tanto por las riquezas, desiste de las riquezas.
Aquí tenemos ese mensaje y lo hemos predicado muchas veces, el engaño de las riquezas. Y es un mensaje de mis mensajes favoritos. No le ha pasado Pastor Javier, que nosotros como pastores tenemos como un mensaje que nos gusta y quisiéramos ir a predicarlo en todo lado. El mensaje que a mí me llena y lo tengo ahí es el engaño de las riquezas. Y decirle a una persona, desiste de eso, porque hay un engaño acerca de eso. Y es lo que todo el mundo hoy en día está buscando. ¿Y cómo multiplicaremos? Y se meten en pirámides, y triste ver a creyentes que se meten a veces en cosas que no enseña la Biblia, que no están aprobadas por Dios. Y a veces se meten y dicen, ay Dios mío, bendíceme. No, lo primero es decirle, Señor, ¿acaso es tu voluntad que yo haga esto o haga aquello? Pero a veces hacemos lo contrario. Eso es como si primero nos vestimos y luego nos vamos a bañar, ¿cierto? Todo tiene un orden correcto. Santiago 4:4, ay. El pastor está echando hoy. Eso es lo que hace la palabra. La palabra nos confronta. Y vinimos para ser confrontados. Así que usted no sea almático, sea espiritual. Hoy vinimos a ser confrontados con la palabra. Que usted salga a este lugar y salga diciendo, oiga, debo ser más espiritual. Debo dejar las emociones y vivir realmente en el espíritu. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Y présteme atención, hermano Abelardo, no se me distraiga. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En estas épocas decembrinas, en estas épocas navideñas, muchos realmente se vuelven amigos del mundo. Se olvidan de su fe, abandonan la fe, ¿cierto? Se van a festejar con el pastor, pero con el pastor López. Y se olvidan que son creyentes. Claro que podemos compartir con nuestra familia una cena, podemos viajar, estar con ellos, pero teniendo presente quiénes somos. Amén. No sea un cristiano de la secreta por allá, del FBI, un cristiano de esos escondidos, que no lo sabe sin usted. Ay. Bueno, continuemos con nuestra enseñanza del día de hoy, alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué piensan? ¿Será que se sale algo del cuerpo? ¿Sí? ¿Qué se le sale? Se sale el alma. Ay, pastor, usted se inventa. Vamos a mirar qué dice la Biblia, ¿cierto? Muchas gracias, vamos a apoyar eso. ¿Recuerdan a Raquel, una de las esposas de Jacob? Jacob tenía 2 esposas. Eso era en ese tiempo, ¿no? No, en este tiempo ya no se puede tener 2 esposas. Porque alguno piensa, uy, pastor, me gusta ese tema, háblenos de eso. No. Entonces Raquel era una esposa de Jacob, pero dice en Génesis 35:18, dice, y aconteció, aquí Raquel, le hago el contexto, estaba en un trabajo de parto, dice, y aconteció que al salirse el alma, ¿qué pasó? Pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces encontramos aquí que esta mujer al salirse el alma, ¿qué pasó? Murió. Entonces dice la palabra que el alma, el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. Por eso la palabra muerte significa una separación, y aquí hubo una separación. También hay otra narración de Elías y la vida de Sarepta en Primera Reyes 17, 21, 22. Aquí están los versículos para que vayamos avanzando. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová el Señor y dijo, Jehová Dios mío, estaba aquí hablando Elías, dice, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Dios. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño, ¿qué pasó? Que volvió a él y revivió. Imagínense este tremendo testimonio. Murió el niño, se le había salido el alma, Elías oró, clamó al Señor, y ¿qué pasa? Que el alma volvió. Y la Biblia narra unas resurrecciones. Eliseo resucita al hijo de la Sunamita, Segunda Reyes 4, si quiere apuntar. La hija de Jairo, Marcos 5. La resurrección de Lázaro, que la conocemos, Juan 11. Y un joven llamado Eutico en Hechos capítulo 20. Son algunas de las resurrecciones que habla la Biblia. Amén. Entonces, ¿sí hay resurrección? Claro que sí. 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 habla de la resurrección de los muertos. Eso es otro tema que vamos a abarcar más adelante. Pero debemos creer que si Dios, que nos creó, que nos formó, también tiene el poder para resucitarnos. Amén.
Entonces le decía que una persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador es una persona que no ha nacido de nuevo, es una persona almática. Y a veces cuando hablamos temas como estos o los temas que estamos abordando en nuestros estudios bíblicos, una persona que es almática le es difícil entender, no entienden. Yo creo que hermano Jaime puede dar testimonio, fue de personas que ha discipulado y de pronto una persona que dice, pero es que yo no entiendo, o sea, no puede entender. ¿Por qué? Porque su espíritu aún está muerto. Y esa persona entonces con su alma trata como de evolucionar, como de maquinar, como de pensar. Y es lo que dice Primera de Corintios 2:14. Dice Pablo allí a la iglesia de Corinto, dice, pero el hombre natural es esa persona que tiene un cuerpo, que tiene un alma, pero su espíritu no está desarrollado. Dice, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Son locura. ¿Sí ha escuchado los que dicen, esos cristianos están locos, Lucas? Pues son personas que simplemente son personas que tienen un alma, un cuerpo y un alma, pero no pueden discernir las cosas del Señor. Así que usted aquí puede evaluarse. Si usted me está entendiendo, si usted entiende los mensajes, es una persona completamente espiritual. Por eso tenemos que trabajar más en el área del espíritu. Amén. El evangelio les parece locura, y continúa Pablo diciendo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura ¿a quiénes? A los que se pierden, a los emocionalistas, a los almáticos. Y algunos dicen, yo era cristiano, y yo era pastor, y yo era líder. ¿Y qué pasó? Pues el trabalenguas de Juan, que siempre lo decimos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y lamentablemente son simpatizantes y nunca toman una decisión por Jesús. Y nunca toman una decisión por realmente arrepentirse de su pecado, arrepentirse de su maldad, volverse a Dios y empezar a vivir la vida de Dios. La vida de Dios no solamente el día domingo, sáquense en eso la cabeza. Diariamente tenemos que nosotros alimentarnos de la palabra. Somos cristianos todos los días, somos creyentes. Y no somos salvos por decir que somos cristianos, somos salvos por la fe en el unigénito Hijo de Dios, y porque vivimos la vida de Dios, y porque creemos en la justificación, en la salvación, en la gracia. Ahí es donde realmente se conoce un genuino creyente. Yo muchas veces me expreso acerca de eso y hablo de los genuinos creyentes, porque hay creyentes que no son genuinos. Así como le decía al comienzo de la introducción de este mensaje, yo le hice esa pregunta a esta mujer que si creía en Dios, y que me dijo que ella creía, pero no estaba creyendo como dice la Biblia, sino como ella realmente tenía su filosofía o su ideología, y no es de esa forma. Entonces la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero ahora a nosotros, a los espirituales, a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? El poder de Dios. Y es ese poder de Dios que nos sostiene continuamente, independiente de las circunstancias. Nosotros no vivimos de acuerdo a las circunstancias. Bueno, pastor, y si me va bien, gloria a Dios, aleluya, ¿quién vive? ¿Cierto? Y eso habla el Señor. Pero si tiene una aflicción, ¿qué pasa? Vuelven atrás. Y algunos reniegan de Cristo. Y es triste escuchar personas, sin ánimo de juzgarlos, cuando me dicen yo era cristiano. Yo digo, bueno, pero indago, ¿qué pasó? No, es que usted es pastor, usted no sabe, en esa iglesia me hicieron esos pastores, no me hable de cristiano, mejor dicho, no me hable de la Biblia. ¿Acaso qué culpa tiene Jesús? La culpa es nuestra por no colocar nuestra mirada en el evangelio, por colocar la mirada en el hombre. Por eso no me mire a mí, mire el evangelio. Yo soy un ser humano, me puedo equivocar, estoy propenso. Mi esposa dice, sí, usted se equivoca. Esa mirada ya me lo dijo todo. No coloques tu mirada en mí, amor mío, coloca tu mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sí ve la gran diferencia? Vivir para el Señor. Y los casados codean a la esposa, el esposo codea a la esposa. Sigamos. Entonces les decía que una persona que no vive conforme a la vida de Dios es una persona que está muerto en vida. Es un muerto espiritual, un muerto viviente. Ay, pastor, usted está viendo muchas películas. No, yo estoy viendo la Biblia. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida, ¿a quién? A vosotros. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos. O sea que tú y yo, antes de venir al Señor, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La mayoría del mundo
ajenos de la vida de Dios, ¿cómo están? Muertos. Por eso ellos no entienden. ¿Me está entendiendo? Estamos vivos. Amén. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida, la vida Zoe, la vida de Dios, juntamente con Cristo. Todo depende del Señor Jesucristo. Él es Dios y Él es el centro. Nosotros somos cristocéntricos. Vamos a la tercera parte de nuestra enseñanza. ¿Me están extendiendo hasta acá? Hemos visto acerca del cuerpo, acerca del alma, y ahora nuestra tercera y última parte de esta enseñanza vamos a ver acerca del espíritu. El espíritu es la parte del ser humano diseñada para establecer una relación con Dios. Como parte del espíritu podemos destacar la conciencia, que podíamos definir simplemente como esa capacidad de oír la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? ¿Sí? Deja de inventar. Escuchamos la voz de Dios a través de la palabra. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Ve, lea la Biblia. Gracias, su merced. Lea la Biblia. Ay, es que el Señor me dijo, el Señor me habló. No deje de comer frijoles a medianoche porque se va a indigestar, y por eso es que está hablando cosas que no son. Un calentado, imagínense, a las 11 de la noche de frijoles con pasta y le echa un huevo frito encima. Eso lo hace delirar. Y resultan diciendo: es que Dios me dijo. Y cuando un predicador dice Dios me dijo, yo ya estoy, algo raro hay ahí. Y la gente está diciendo: ay, este es el hombre de Dios, el ungido de Dios. Y exaltan más a esa persona que al Señor Jesucristo. Minimizan el poder del Señor Jesús, porque hacen más caso a lo que dice esta persona. Y esta mañana, no es casualidad, lo estaba exponiendo el hermano Jaime allí en un libro. Nos estaba haciendo una narración. ¿De quién? ¿De quién? Ya ustedes saben, los que estudian el estudio, y nos está hablando acerca de eso, de personas que realmente se vuelven más importantes que Dios. Aquí lo único importante en esta iglesia es el Señor, no es el pastor. El pastor es el que está en la fila, el pastor es el que antes tiene que servir, el pastor es el que tiene que llegar y limpiar y atender y estar pendiente de los hermanos, porque el pastor es un servidor. El Señor Jesús, por eso le decía al pastor Javier hace 8 días, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo que no hicieron los discípulos: lavar los pies de sus discípulos. Y es el trabajo que nadie quiere hacer. ¿Cuántos estamos siendo confrontados con esta palabra? Amén. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos hemos sido vivificados en Cristo? Amén. Entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu. Los genuinos creyentes, aparte de un cuerpo, aparte de un alma, tenemos un espíritu, el cual ha sido ahora vivificado. Por eso es que podemos entender. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando niño tenía aflicciones. Recuerden que les he contado algunos, a la edad de 14 años yo no quería vivir, yo quería morir porque no le encontraba sentido a la vida. Y de niño alguna vez cogí una Biblia que tenía mi abuela por ahí guardada, la desempolvé, la leí, pero no entendí ni papa. ¿Y qué hice? Volví, la guardé, la cerré por otros años, porque realmente es el Espíritu el que nos vivifica, el que nos enseña todas las cosas. ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Ves la importancia de la palabra de Dios? Por eso es que no es la palabra de un hombre. Tú no vienes a escuchar aquí a hombres, vienes a escuchar realmente la palabra de Dios, la autoría realmente de Dios. Pero también debemos examinar, tener la lupa, corroborar que lo que se nos está hablando está alineado a la Escritura. Pero ¿cómo puedes examinar si no conoces la palabra de Dios? ¿Ves? Entonces tenemos una responsabilidad. Esta semana el hermano Jaime nos está dando una instrucción, una enseñanza muy chévere. ¿Recuerdas, hermano Gilbert? Estábamos hablando acerca de la soberanía de Dios versus la responsabilidad del hombre. Entonces está la soberanía de Dios, pero nosotros tenemos la responsabilidad que Dios nos ha dado de crecer en el conocimiento de las Escrituras, de vivir realmente la vida de Dios. Es lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por las obras de la carne. ¿Sí dice eso? No invente, pastor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque hay un fruto. Gálatas 5:22
habla del fruto del Espíritu, y no es el fruto del Espíritu Santo, es el fruto de realmente que debe dar el creyente. Por eso el Señor Jesús dijo, porque por sus frutos los conocerían, nos conocerían por los frutos. Y son nueve frutos manifestados allí. Dice, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que debe dar un cristiano. Es el fruto que debe dar un verdadero y un genuino creyente. Pero si yo voy, o cualquier persona va y le pregunta a tu esposa, a tus hijos, ¿y cómo es el hermano Pepe en tu casa? Uy, no, ese desgraciado ni me lo nombre. Eso aquí no sirve para nada. No aporta a la casa. ¿Será que está dando frutos? No. Y muchos hemos pasado por ahí. Esto no es para señalar a ninguna persona. Muchos hemos pasado por ahí. Y andamos a veces en las obras de la carne, que van en contra del Espíritu. Y lo hemos expuesto aquí, que es un tema también maravilloso acerca de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Pero a veces caminamos en las obras de la carne, en envidias, en pleitos, en disensiones, en herejías y en una cantidad de cosas que simplemente lo que hay es una lucha continua entre la carne y el Espíritu. Por eso deja de alimentar menos tu carne, ¿cierto? Y alimentemos más el Espíritu. Pastor, ¿cómo podemos nosotros realmente alimentar nuestro espíritu? ¿Cómo piensan? ¿Cómo creen? Por la palabra. Por la palabra, correcto. Ya le voy a explicar. Entonces, seamos espirituales. Antes de esa cita, tengo 1 Corintios 2:15. Dice, en cambio, el espiritual, ¿qué hace? Examina todas las cosas. ¿Correcto? Pero la Biblia nos da una advertencia a nosotros los cristianos, a nosotros los creyentes, en Mateo 26:41, para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy, alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Jugar ajedrez? ¿Hacer apuestas? ¿Ir a pasear? Velad y orad, para que no entremos en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuántos vinieron con esa disposición el día de hoy? Pero salga ahorita a su casa, haga sus quehaceres y se va a dar cuenta que el espíritu ya no está tan dispuesto. ¿Sí nos pasa? A todos nos pasa. Pero la carne es débil. Esa carne, esa naturaleza pecaminosa, como decía Pablo, miserable de mí. Yo no soy Pablo, pero yo también digo a veces, miserable de mí. ¿Quién nos librará de este cuerpo realmente de muerte? Ahora sí, ¿cómo alimentamos nuestro espíritu? Para ir concluyendo, hay muchísimas citas, pero tengo una que me gusta, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿es eficaz para alimentar nuestro espíritu? Claro que sí. Porque es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Por medio de la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Gloria al Señor, porque en nuestros estudios bíblicos, en nuestras enseñanzas, siempre concluimos que el camino es el Señor Jesús, y Jesús es el verbo hecho carne, según Juan 1:1. Él es la palabra. Sin palabra no hay nada. Y hay denominaciones, hay iglesias que han hecho con la palabra, la han hecho de lado, porque es más importante lo que dice el predicador y ya no lo que dice la Biblia. Y hasta hay una denominación que, por no decir nombres propios, que sacó su propia Biblia. Ampáranos, guárdanos, Señor, acerca de todo esto. Por eso, la invitación al día de hoy, en estas festividades, tenga su Biblia, lea la Biblia. Si usted va a compartir con su familia, porque yo de hecho lo voy a hacer, voy a estar unos días, si el Señor lo permite y si el Señor así lo quiere, voy a estar con mis suegros, con mi familia, pero abra su Biblia y predique el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay nada más maravilloso. Yo no sé a cuánto les ha pasado que de pronto estamos desanimados y usted le comparte el Evangelio a alguien y yo no sé, pero empieza uno a sentir, y no es emocionalismo, pero empieza uno a sentir ese poder de Dios, ese gozo. ¿Por qué? Porque la palabra nos vivifica, nos transforma, que es lo contrario a cuando cometemos un pecado. Y estoy hablando
Cualquier forma o especie de pecado es desobediencia, rebeldía. Y cuando hemos pecado, así sea una mentira piadosa, porque mentiras piadosas no hay, la mentira es un pecado. Pero cuando alguien dice una mentira de estas, ¿qué pasa? Que se siente mal. ¿O si les ha pasado? ¿Alguna vez le ha tocado? Entonces empezamos a sentirnos mal. Lo contrario a lo que pasa cuando nosotros abrimos este precioso libro. O sea, el poder que tiene la palabra es impresionante. Entonces, el día de hoy que salgamos con la consigna de que seamos más espirituales. Y termino con el versículo con el cual comencé esta predicación, que es el versículo principal, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, la composición nuestra, sea guardado irreprensible, sin tacha, sin mancha, sin arruga. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivamos como si el Señor viniera el día de hoy, reconciliados, arrepentidos, confiando en el Señor, no confiando en el mundo, no lo que el mundo nos dice, porque hay crisis en el mundo. El mundo está en crisis, nosotros estamos en Cristo. Entonces miremos a la palabra. Yo espero que este corto mensaje sea de edificación en su vida y en mi vida. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su preciosa palabra. Mis amados hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a terminar, vamos a concluir en oración. No antes dándole la honra, la gloria y toda la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual es el motivo que nosotros estemos hoy acá, el motivo por el cual nosotros exponemos su palabra. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido emocionalistas, almáticos, Señor, y no nos hemos movido por tu palabra ni por tu espíritu, Señor. Queremos ser llenos de ti, llenos de tu palabra, llenos de tu poder. Que podamos tener una vida, Señor, espiritual rica y abundantemente, Señor. Sabemos que esa es la prosperidad que habla tu palabra. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por esta pequeña congregación, esta iglesia local. Gracias por los hermanos de la iglesia en Cartagena. Y gracias, Señor, porque como ministro nos has permitido poder exponer tu preciosa palabra, Dios. Danos gracia, favor, denuedo, sabiduría, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Dios. No te pedimos oro, no te pedimos riquezas, pese a que tenemos necesidades. Pese, Señor, a que hay algunos hermanos, Señor, que tienen situaciones, Señor, y que sabemos que tú eres quien nos provee y nos guarda, Señor. Pero te pedimos la mayor riqueza, Señor, que podemos ver a través de tu palabra, y es la vida espiritual llena de ti, Dios. Te lo pedimos el día de hoy, Señor, de una manera muy especial, dándote siempre honor, honra, gloria y alabanza.